Ujú. Buenas noches, hermanos y amigos que nos acompañan en este estudio bíblico de Comunidad de Gracia. Sean bienvenidos a este rinconcito de nuestra casa. Este es un lugar especial para mi esposa y hoy me lo prestó para hacer la transmisión de este estudio bíblico. Los que nos han acompañado, ya es el cuarto en la serie de los últimos días, un estudio escatológico. Estamos estudiando el sermón de los olivos que el Señor declaró desde el monte de los olivos, y por eso se le llama así, o se le conoce de esa manera, y lo encontramos en Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21. Encontramos este sermón en los tres primeros evangelios. En la primera parte, lo que hemos estado estudiando es la destrucción del templo. Esto es la destrucción de Jerusalén, la destrucción de la nación judía. Y específicamente los dos últimos estudios bíblicos hablamos sobre la destrucción del templo, y el jueves pasado abarcamos toda la primera parte del Sermón de los Olivos con respecto a la destrucción del templo. Y aquí estamos hoy para continuar con la segunda parte del Sermón de los Olivos, que sería la venida del Hijo del Hombre, el retorno del Señor Jesucristo, ya en gloria, ya en poder, para ser reivindicado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, repasemos muy rápidamente lo que hemos estudiado en esta serie bíblica, esta serie escatológica. Hoy es nuestro cuarto installment, nuestro cuarto estudio bíblico, y estudiamos la destrucción del templo de Jerusalén y de la nación judía. El testimonio histórico de este evento es abrumador. Vemos a un historiador del primer siglo, fue un testigo ocular de estos eventos, estuvo peleando por los judíos, era general de la parte de Galilea y pasó a la historia a ser conocido como Josefo. Y él escribe las guerras de los judíos, y esta es como la que se conoce como la primera guerra de los judíos en contra de los romanos, y tenemos muchos detalles en los libros de Josefo. Él nos cuenta que murió más de 1 millón de judíos, 1.1 judíos, que 90.000 judíos fueron hechos esclavos, vendidos y usados de diferente manera, y se cumplió la predicción de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo que de estos edificios no quedaría piedra sobre piedra. Fue destruido, fue quemado, fue asolada Jerusalén y fue expulsada toda la nación judía. Hablamos que ¿qué significa esto para la iglesia, para los creyentes? Bueno, primero es el testimonio profético, el cumplimiento profético de esta predicción de nuestro Señor Jesucristo. En la mente judía, y quien hubiera visto el templo, le hubiera parecido una idea muy lejana que ese templo hubiera sido destruido, y en la forma en que el Señor lo dijo, que no quedaría piedra sobre piedra. Hablamos del tamaño de esas inmensas piedras. Herodes ha pasado la historia, el rey Herodes, por dos cosas: por ser un hombre sanguinario y por ser un gran constructor. Y el templo era considerado una de las maravillas arquitectónicas de aquel momento. Entonces, cuando quien viera el templo, para la mente del judío, era muy difícil de concebir que el templo fuera a ser destruido por lo que representaba y por sus dimensiones, ¿verdad? Y si alguna ciudad parecía inexpugnable en aquel tiempo, era Jerusalén, con una doble muralla. Entonces es el cumplimiento profético. Pero el segundo es que este evento termina la era judía, la edad del judaísmo. Va a terminar como Dios trata con los hombres. Antes había que ir a Jerusalén, ahí era la verdadera adoración, había que ir al templo, había que cumplir con rituales, había que ir a las fiestas,
que el Antiguo Testamento indicaba. Pero una vez destruida Jerusalén, el templo y la nación judía, era imposible cumplir con esta parte de la ley ritual, que era parte de la ley ritual, las ofrendas, los sacrificios, el sacerdocio según el orden de Aarón, y todo esto es destruido porque comienza una nueva era en la redención. El que los judíos siguieran haciendo sus sacrificios, haciendo todas estas observancias después de que el Señor Jesús hubiera cumplido todas estas formas, todas estas sombras y figuras que se cumplieron en él, era una ofensa ya para Dios. Los judíos se aferraban. La razón por la cual fue escrito la carta a los hebreos era porque un grupo de judíos que sí creían en Jesús, que estaban convencidos de Jesús, pero no estaban convertidos, y que aún se aferraban a los rituales, al templo y al sacerdocio de Aarón. Y una vez venido Cristo, una vez habiendo padecido nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, todo esto era ya solo una sombra. Todo esto era algo que anunciaba lo que ya se había cumplido en el Señor Jesús. Hebreos 9, 23 y 24 dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mira lo que dice este verso, que eso eran figuras de cosas celestiales, de cosas mejores, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Todo aquello era una figura, todo aquello era una sombra, y ya era una afrenta contra la obra, el sacrificio y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Había llegado una nueva era, la era judía, la era en que la adoración, el culto era alrededor del templo, había terminado. Cuando tiene aquella conversación, se recuerda usted, el jueves lo estudiamos con el hermano Fernando en la exposición que él hacía, ese diálogo entre el Señor Jesús y la mujer samaritana. Le dice: y el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y la hora viene donde se le adorará, estoy parafraseando, en toda parte. Ya no es en este monte, ya no es en el templo, sino ahora es en todo lugar, es en nuestro corazón, en los corazones de los creyentes, donde adoramos al Señor Jesús, donde adoramos al Padre también. Entonces era necesario que se abandonaran estas sombras y figuras. También hablamos de que esto vino como un juicio debido a que los judíos como nación rechazaron a su Mesías, rechazaron el mensaje del Mesías, rechazaron la obra del Mesías. Y cuando Pilatos ve que Jesús es hombre justo y les quiere dar a Barrabás para ser crucificado y quiere que les ofrece soltar a Jesús, liberar a Jesús, ellos dicen: no, crucifíquenle. Y fue un juicio como nunca antes había sufrido la nación judía. Otras veces, ya una vez anterior, había sido tomada Jerusalén, había sido destruido el templo, aquel templo que había construido Salomón. Pero el exilio había durado solo 70 años y empezaron a regresar. Construyeron un templo, no como la gloria del templo de Salomón. Pero este juicio en el año 70, cuando es destruido el templo, Jerusalén, destruida la nación judía, pasaron casi 2000 años para que se volviera a constituir una nación judía en lo que ahora se conoce como Palestina. Bueno, deje que le lea Lucas 21-24, dice así: y caerán a filo de espada, en el mismo sermón de los olivos, hablando de lo que iba a suceder en ese juicio cuando iba a caer Jerusalén, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles
hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Está hablando de un nuevo tiempo, el tiempo de los gentiles. ¿Por qué? Porque este evento terminó por completo el tiempo de los judíos. ¿Cómo obraba Dios en su plan de redención? Era a través de la ley, ahora ha cambiado, de la ley de rituales, ahora ha cambiado. Ahora es a través de la gracia y ahora es a través de la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24:14. Y esta está en la primera parte. Recuerden que tiene dos partes. Una parte es la destrucción del templo, Sermón del Monte, primera parte, destrucción del templo. La segunda parte, la venida del Hijo de Hombre. Y en esta primera parte, en Mateo, donde nos habla de la destrucción del templo, el Señor incluye esto en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Hablamos que sus oyentes no entendían lo mismo. Cuando nosotros oímos en todo el mundo, pensamos en todos los continentes. Cuando ellos oían en todo el mundo, pensaban en todo el mundo conocido, en el imperio romano y en algunos vecinos que eran conocidos del imperio romano. Ellos no pensaban en un globo terráqueo por el continente de América, de África, de Asia, de Oceanía, como nosotros. Pues ellos lo entendían de otra manera. Y predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para ellos era el mundo conocido, donde sí se predicó en esos 70 años, antes que el templo fuera destruido, y entonces vendrá el fin. ¿Qué fin hablamos? Pues el fin de la era de los judíos, el fin de los sacrificios, el fin del templo, el fin del trato de Dios con Israel en el plan redentivo. Luego el Señor retomará a Israel y lo volverá a injertar, pero ahí para el trato con Israel y empieza su plan redentivo un cambio, una nueva era. La era de la, que se conoce de la gracia, la era de la iglesia. Lucas también ahí 21, 20, 21 y 24. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. El Señor les advirtió: cuando vean a los ejércitos, cuando vean a Jerusalén rodeada, no tengan esperanzas, no esperen que Dios va a venir a salvarlos. Entonces su destrucción ha llegado. Otra manera de decir su destrucción sería entonces su fin ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Lo que hacía la gente comúnmente cuando había una invasión, una guerra, era correr a una ciudad amurallada. ¿Y qué mejor ciudad que Jerusalén, que tenía un doble sistema de murallas muy altas que parecían inexpugnables? Y mucha gente, faltaban 3-4 días también para que celebrara la Pascua, mucha gente viajaba a Jerusalén, y aparte por la guerra, mucha gente había huido de las aldeas de Galilea y de todas partes para venir a Jerusalén y pensar que ahí iba a alcanzar, que no le iba a llegar la muerte, que no le iba a llegar la destrucción dentro de Jerusalén. Esa era la lógica de ese tiempo, pero el Señor dice: no, cuando vean a Jerusalén rodeado, corran, huyan. Por eso nos cuenta la historia que muchos cristianos no fueron a Jerusalén. Muchos creyentes huyeron, salieron en vista de lo que el Señor Jesús había enseñado en el Sermón de los Olivos. Versículo 22 de Lucas capítulo 21. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hablamos mucho de eso: días de retribución, días de justicia, días de juicio. La nación judía nuevamente había rechazado a su Mesías, había rechazado a los profetas, y una vez llorando antes del Sermón de los Olivos, el Señor mira hacia Jerusalén y le dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Oh Jerusalén, si hubieras conocido el día de tu visitación, si hubieras conocido el día de tu paz, pero por cuanto no conociste el día de tu paz, serás dejada de solar. Y ciertamente Jerusalén y la nación judía fue dejada de solar. Y hoy, a más de 2000 años,
no hay un templo judío, no hay sacrificio, como juicio de parte de Dios y como una señal que el tiempo de los judíos, el trato de los judíos, a la manera del Antiguo Testamento, ha terminado. La manera de salvación hoy es Jesucristo. La manera en que Dios está tratando es por medio de su iglesia. Bueno, eso ya quedó claro. Miramos el contexto histórico, el marco histórico y la predicción del Señor Jesús del Monte de los Olivos encaja perfectamente en el marco histórico. Tenemos una evidencia histórica tremenda, los escritos de Josefo. Tenemos también las monedas que los romanos en varias ocasiones hicieron para celebrar aquella victoria sobre los judíos. Y todas estas monedas llevan una inscripción que dicen Judea capta, Judea tomada, Judea vencida. Y ahí están en los museos esas monedas. También tenemos el Arco de Tito, que está en una de las principales avenidas de Italia, en la ciudad de Roma. Y podemos ver ahí como una procesión de soldados romanos celebrando la victoria. Llevan la menora judía y llevan lo que parece ser o el arca del pacto o la mesa de los panes de la preposición. Bueno, ahora vamos a entrar a la segunda parte, que es la venida del Hijo del Hombre. Pero siempre les quiero recordar algo que hemos estado diciendo. El Señor Jesús, antes de responder a la pregunta de los discípulos, les hace una advertencia. Mateo 24, 3 y 4. Mateo 24, 3 y 4. Si ustedes están en Mateo 24, y yo para referencia me voy a ir a veces a algunos otros pasajes de la Biblia o a los pasajes paralelos, como puede ser Marcos 13 o Lucas capítulo 20. Marcos 24, versos 3 y 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Antes de responderle, y se recuerda que dijimos que ellos le están pidiendo, le están diciendo cuándo. Su pregunta la están haciendo en cuanto a tiempo, a cuanto a cronología. Y el Señor no entra en la cronología. El Señor no entra inmediatamente a explicarles los acontecimientos que en ese momento eran futuro, tanto la destrucción del templo de Jerusalén, de la nación judía, como la venida del Hijo del Hombre. Y antes de entrar él en algún detalle, lo primero que les da es una palabra de advertencia: mirad que nadie os engañe. Porque en el tema de la escatología, mis hermanos, hay demasiada especulación. Hay mucha mente calienturenta que se imagina cualquier cosa, que trata de encontrar un significado secreto, místico, que recibe supuestas revelaciones especiales de parte del Señor. Y si algo tenemos que evitar nosotros, que tenemos que ser serios y rigurosos en el estudio bíblico, son las especulaciones, son los mitos, son las palabrerías. Entonces debemos ser cautos y debemos ser prudentes en nuestra interpretación bíblica. Y hemos mencionado nosotros cosas que tenemos que observar para evitar caer en los errores en que muchos ya han caído. Evitar especulaciones. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio. Dice así: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque perdón, no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Ya debemos conformarnos con lo que las Escrituras nos revelan para evitar especulaciones. 1, evitar especulaciones. 2, no preocuparnos por los detalles. Si la Biblia
la profecía bíblica, las profecías escatológicas, no se ocupan de detalles, sino de los grandes eventos. Le mencionaba yo que hay supuestos expertos en escatología que hacen hasta uno o más estudios bíblicos a la semana de escatología, y cada pequeño evento, en cada suceso, en las últimas noticias, ven algo escatológico. Cuando fue el 9/11 y las torres gemelas allá en Nueva York fueron destruidas, supuestamente encontraron un versículo en Apocalipsis donde describía eso. Eso es especular, eso es querer buscar detalles donde no los hay. Y no faltará mucha gente que ahora piense, que esté enseñando que coronavirus es el fin del mundo, que ya Cristo viene mañana, y no sabemos cuándo Cristo viene. Puede que sí venga mañana, puede que venga en 5 años, en 10 años. Ahora, la iglesia de Cristo y el Espíritu Santo dicen: ven, Señor Jesús. Debe haber un deseo, un anhelo de que el Señor Jesús regrese pronto. Pero, hermanos, si esta situación, si este coronavirus es parte de los eventos que anteceden a la venida de Cristo, gloria a Dios. Y si no, si va a ser como la gripe española del siglo pasado, que igual mató mucha gente, que mandó a aquella generación a cuarentena, y han pasado 100 años de esa situación y Cristo aún no ha venido. Otro que decíamos es que no preocuparnos de los detalles. Hechos 1, 6 y 7 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? 7, y les dijo Jesús, esta es la respuesta que da: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola. No os toca saber los tiempos o las sazones, no os toca a ustedes saber los detalles. Ustedes ocúpense de predicar, recibirán poder y me serán testigos. Amén. No debemos ser dogmáticos, es decir, esto así es. En lo que es, especialmente en lo que es escatología, hay muchas interpretaciones. Solo si nos vamos a Mateo 24, hay muchas interpretaciones, muchas posiciones. Si hay rapto, si no hay rapto, si el rapto es antes, en medio, después de la gran tribulación, si es milenial, amilenial, la interpretación del Apocalipsis. Hay demasiadas posiciones para que nosotros seamos dogmáticos. En lo único que tenemos que ser dogmáticos es en que Cristo viene. Eso sí es nuestro dogmatismo. Lo que sucede alrededor de eso, el orden, los demás eventos, no debemos ser nosotros dogmáticos. Si un hermano tiene una posición diferente a la nuestra, pero mantiene la verdad bíblica de que Cristo viene, podemos compartir con él. Y esa es una señal de madurez. Ahora, si alguien nos dice: pues sí, Cristo es muy grande, pero es el primer ser creado, es el arcángel Miguel, y no, entonces ahí sí no. En eso sí debemos ser dogmáticos, en que Jesús es el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios es de la misma naturaleza de Dios, que Jesús es Dios encarnado, que es la segunda persona de la Trinidad. En eso sí somos dogmáticos. Pero en posiciones escatológicas, hermanos, nuestro único dogmatismo es que Cristo viene, porque Él lo prometió. La Biblia tiene demasiada evidencia, nos da mucha información respecto o muchos anuncios respecto a la segunda venida de Cristo. Es innegable. Entonces, si alguien piensa que Cristo ya vino, o que esto no es algo literal, sino algo espiritual, no. Cristo viene. Cuando se quedaron en Hechos 1, aquellos discípulos, viendo cómo Cristo ascendía al cielo, a las nubes, a su gloria, se quedaron viendo arriba, posiblemente con la boca abierta. Y unos ángeles le dijeron: varones hebreos, ¿por qué se quedan viendo al cielo? Como dicen, hay trabajo que hacer. Así como
veis que Cristo ha ascendido al cielo, así Él regresará. La palabra está llena de promesas de que Cristo viene. Y esa debe ser nuestra esperanza, esa debe ser nuestra causa de alegría, ese debe ser aliento. Con esta promesa nos debemos nosotros de motivar, de alegrar, de tomar fuerzas, que Cristo viene. Amén. Bueno, dijimos evitar especulaciones, no preocuparnos de los detalles, no debemos ser dogmáticos, debemos ser humildes. Hay muchas posiciones, no lo sabemos todo, estamos aprendiendo, podemos estar equivocados en alguna de nuestras posiciones respecto a las profecías del fin, respecto a la escatología. Seamos humildes. Mateo 24:36 dice: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Muchas cosas que no sabemos. Seamos humildes. Le decía yo, no hay peor orgullo que el orgullo espiritual. Y cuando nos dice aquí, nadie sabe la hora, nadie sabe el día, porque lo que necesitamos no es cronología, lo que necesitamos es una buena teología que al final afecte nuestra vida. El apóstol Juan, escribiendo en una de sus cartas, dice que el que ama su venida se guarda, se santifica a sí mismo. No es para el verdadero creyente la segunda venida de Cristo, los acontecimientos del fin, no es una simple curiosidad. Es más que una curiosidad, es una esperanza, es una motivación para vivir una vida de santidad, es una motivación para estar preparados para ese evento. Y sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y por último, hermano, lo esencial, lo central de nuestra escatología tiene que ser el regreso de Cristo. Si algo estamos seguros, si algo debemos defender, si algo se debe proclamar, es que Cristo viene. Sin fechas, sin especulaciones, sin dogmatismos, y con sencillez debemos proclamar esta gran verdad, porque la proclama la palabra del Señor, porque el mismo Señor Jesús lo dijo, que Él volvería. Entonces, entremos a la primera parte de el regreso de Cristo, de el regreso o la venida del Hijo del Hombre. Y la segunda venida del Hijo del Hombre, el retorno de Cristo, es para que Él sea reivindicado, porque ella no va a venir manso y humilde, Él va a regresar como Señor de señores, como Rey de reyes, a tomar el lugar que le corresponde, como el Rey de Israel, como el Rey de los judíos, y no solo de los judíos, sino de toda la humanidad, y no solo de toda la humanidad, sino de todo el universo. Qué maravilloso va a ser ese evento. Va a ser único en la historia de la humanidad, un evento único como nunca antes se ha visto. Cristo regresando en su gloria, en su poder, para tomar el gobierno del mundo. Filipenses 2, capítulo 2, versos 9, 10 y 11, nos dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, esto se está cumpliendo, pero no se ha cumplido acá arriba. Todavía no toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Todavía no toda rodilla se dobla ante el señorío de Cristo. Pero en aquel día, en aquella hora, en aquel momento, en aquel evento, toda lengua le ha de confesar y toda rodilla se doblará ante la majestad y la gloria de Cristo. Aleluya. La segunda venida de Cristo es la reivindicación
de nuestro Señor. En su primera venida fue humillado, fue perseguido, fue ejecutado, fue tratado injustamente, a los suyos vino y los suyos le rechazaron. El rechazo fue desde su nacimiento hasta su muerte, pero ahora no viene él en una burrita, ahora viene en caballo blanco con sus ejércitos, con sus ángeles y con sus santos a tomar el gobierno mundial. Bueno, yo quiero hablarle de unas características que el Sermón del Monte nos da sobre esta segunda venida de Cristo, sobre la gloriosa venida de Cristo. Si usted me acompaña ahí a Mateo 24, 27 y 28. Ya estudiamos la primera parte del Sermón de los Olivos, que fue la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y la destrucción de la nación judía. Ahora estamos en la segunda parte del Sermón de los Olivos, estudiando sobre la venida del Hijo de Dios. Mateo 24, versículo 27 y 28. Dicen así: porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor está usando una comparación referente a su venida. Dice que será como el relámpago que sale del oriente y se mira hasta el occidente. Es decir, que sale de un lugar y se mira hasta el otro lugar opuesto. ¿Quién no ha visto un relámpago? Es algo muy común. Pero un relámpago es súbito. Usted no puede decir en 2 minutos viene un relámpago. No se puede predecir en 5 minutos hay un relámpago, en 10 minutos, pero es algo súbito. De repente, ¡pah! Y se mira la luz de aquel relámpago que sale de un lado de oriente y se mira en el occidente. Aquel rayo, aquel relámpago. Entonces, esto quiere decir que la venida de Cristo va a ser súbita, va a ser de repente, va a ser inmediata. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos, va a ser en un momento. Nuevamente, porque como el relámpago, estoy en Mateo 24, 27 y 28. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será. De repente, de un momento a otro. Rápido. En un abrir y cerrar de ojos, como el relámpago. Recuérdense entonces, la primera o una de las características de la venida del Hijo del Hombre, del segundo retorno de Cristo a la tierra, es que su venida es súbita, como el relámpago. Y ahora, otra que es muy importante, es que es pública. No es algo privado, no va a ser un evento privado, no va a ser un evento en el anonimato, no va a ser un evento en un rincón de la tierra, sino si me acompaña ahí seguida la lectura en el 29 de Mateo 24, 29 y 30, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Luego, cuando terminemos de hablar de regreso a Cristo, de la venida del Hijo del Hombre, quizás vamos a hablar sobre los versículos o las frases más difíciles de interpretar y que han dado tanto problema, y por eso hay tantas posiciones e interpretaciones, y uno de estas es el 29. Pero ahora a lo que está, la venida del Hijo del Hombre. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y esa sería otra pregunta. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? ¿Verdad? Pero ahorita nos estamos enfocando en la venida del Hijo del Hombre. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Era como más comúnmente se llamaba Jesús.
Y este es una referencia a una visión, a una profecía en el libro de Daniel, que dice, vi junto al anciano de días a uno como el Hijo del Hombre. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Se lamentarán todas las tribus, o sea, toda lengua, toda nación, toda etnia, porque vendrá con poder. ¿Y quiénes se lamentarán? Aquellos que le rechazan, incluso los ojos de quienes lo traspasaron le verán. Es el día de su reivindicación como Rey, como Señor, con gloria y con poder. Apocalipsis 1:7. Y aquí que viene con las nubes, o sea, que viene del cielo, que viene de arriba, y todo ojo le verá. ¿Y cómo será esto? Les repito, es un evento único. ¿Cómo le va a hacer Dios para que todo ojo le vea cuando en un lado de la tierra es día y en el otro es noche? No sé, pero Dios lo va a hacer posible. Todo ojo le va a ver, va a ser pública su venida, no será en el anonimato, será inequívoco aquel momento cuando Cristo venga por segunda vez, porque todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, aún ellos le verán y le reconocerán. Este fue el que crucificamos, este fue el que tratamos injustamente, este fue del que nos burlamos. Y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Todo ojo le verá. Será pública, será gloriosa, será un evento único en toda la historia de la humanidad, un evento como nunca antes lo ha habido, viniendo del cielo con gloria y con poder, nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la verdad, una esperanza gloriosa que nos debe dar gozo, que Él viene en su gloria y en poder. Y entonces sí se cumplirá a cabalidad, que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces súbita, es sorpresiva, es como relámpago, será de repente, de un momento a otro, sin aviso previo. ¡Pah! Y será como relámpago. Pero relámpago usted lo mira. Puede ser de un lado de la tierra, en oriente, y usted lo mira si está en occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Pública, todo ojo le verá, súbita, pública. Pero junto con su reivindicación personal de Cristo, en su segunda venida Él reivindicará a sus escogidos, a sus fieles, aquellos que han esperado su venida, aquellos que han muerto en fe y han dicho, yo sé en quién he confiado, y han visto las promesas de lejos por la fe. A ellos va a reivindicar. Y aquella bendita generación, sea la nuestra, sea la generación siguiente o generación futura, ya han pasado 2000 años, pudieran pasar otros 1000 años, solo Dios lo sabe, pero va a haber una generación de creyentes que va a experimentar este glorioso evento, este evento único en la historia. Mateo 24:31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, que viene como el relámpago, todo ojo le verá, las tribus se lamentarán,
viene con poder y con gloria. Toda lengua le confesará, toda rodilla se doblará, porque se ha reivindicado públicamente, pero hará otra cosa. Llamará a sus escogidos de los cuatro vientos, dice la palabra. Mandará a sus ángeles y los reunirá junto a él. Leámoslo nuevamente. Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. De todas las generaciones de creyentes, del Antiguo como del Nuevo Testamento, como los creyentes que en ese momento estén vivos, los juntará hacia él. En la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo nos da un poco más de detalles. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 18. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, o en palabras del Señor, o sea, una revelación de parte del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, no seremos primero que los que durmieron. Y note usted cómo la primera iglesia estaba expectante a la venida de Cristo. Y los creyentes de todos los tiempos, toda generación de creyentes debe estar expectante a la venida de Cristo, porque sabe que la venida de Cristo es súbita, que es de un momento a otro, que es pública la espera, para que desea que el nombre del Señor Jesús, que la persona del Señor Jesús sea reivindicada. Eso es el deseo, que termine la injusticia, que termine el pecado, que se consuma el tiempo ya, que llegue el consumir de los tiempos y que venga Cristo a reinar en gloria a esta tierra. Entonces Pablo está escribiendo como que en su generación él iba a experimentar, y aquella generación iba a experimentar este evento, y murieron creyendo que lo iban a experimentar. Y así debemos vivir nosotros con expectación. Puede ser que Cristo venga en esta generación. Hermano Fernando, puede ser que Cristo venga en esta generación. Hermana Eliana, puede ser que Cristo venga en esta generación. Hermana Blanquez, puede ser que seamos la generación de creyentes que sean reunidos con Cristo en su segunda venida. Yo no sé, puede ser. Tenemos que tener esta expectativa, hermana Sujei. Hermana Angélica, debemos vivir con esa expectativa. Hermana Elia, debemos vivir con esa expectativa de que Cristo viene, como la primera iglesia. Y a todos los hermanos que no mencioné el nombre, porque si no se me va a acabar el tiempo, pero debemos vivir con esa expectativa. Hermana Luz, debemos vivir con esa expectativa. Bueno, sigamos. 1 Tesalonicenses 4:6, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, cuando el Señor Jesús está diciendo en el sermón de los olivos que mandará a sus ángeles y que reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, va a reunir a los que ya han muerto, los resucita, los reúne con él. Nuevamente, porque el Señor mismo con voz de mando, estoy en Tesalonicenses 4:16, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Hermana Yasmina, se me olvidaba. Debemos vivir con esa expectativa. Yo sé que usted vive con esa expectativa. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. O sea que este evento de la segunda venida de Cristo hace que sucedan otros eventos.
Esta es la corona de los eventos escatológicos, la segunda venida de Cristo. Es la corona. Pero la segunda venida de Cristo genera otros eventos gloriosos. Y uno de estos eventos que genera es que Él reúne a sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Y los muertos qué pasó? Pues los resucita. Y los reúne con Él antes que esa generación de creyentes que estén vivos cuando se manifieste la segunda venida de Cristo. Y los trae con Él a las nubes. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, lo más importante es la venida de Cristo. No es lo que se conoce como el arrebatamiento. Eso no es lo más importante. El arrebatamiento es una consecuencia de la venida de Cristo. Y el arrebatamiento es en dos fases. Los muertos, los creyentes que están durmiendo, son resucitados. Y luego dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. De ahí viene la palabra rapto, el arrebatamiento. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahora, yo sé que tenemos ideas preconcebidas, hay hasta una línea cronológica de eventos, cuándo va a venir Cristo, cómo va a ser el arrebatamiento, que van a pasar los 7 años de la tribulación, y luego Cristo regresa entonces a poner su reino, y está esa cronología que realmente no está en la Biblia, sino es una interpretación, es una posición, y es la más popular. Y la idea que tienen muchos es que cuando Cristo regrese, esas películas apocalípticas de que ya casi no van a haber seres humanos, que todo va a estar desolado. Pero si Cristo regresa como rey a gobernar y no hay gente, entonces ¿a quién va a gobernar? Si ya casi no hay gente, entonces ¿quién va a doblar sus rodillas? ¿Y quién le va a confesar como Señor? No dice, ahí lo vamos a ver, que la venida del Hijo del Hombre será como los tiempos de la generación de Noé antes del diluvio. Y leyéndolo sin ideas, sin conceptos, sin una teología preconcebida, sino leyéndolo así llanamente y de la manera más natural, tanto el Sermón de los Olivos como Primera Tesalonicenses 4, la lectura más natural, al menos a mí me lleva a pensar que no solo la venida de Cristo es pública, que todo ojo le verá, pero que como todos estos acontecimientos, si los creyentes van a ser reivindicados, es que tienen que ser reivindicados públicamente, como un premio de los que creyeron y fueron fieles a Él. No un rapto a escondidas, un rapto donde los no creyentes no se dan cuenta. Eso no sería reivindicar a los escogidos del Señor. Bueno, esto sí se lee desapasionadamente, pero si yo ya tengo en mi mente esta tabla cronológica, yo ya tengo ideas preconcebidas, yo lo voy a leer y lo voy a interpretar de acuerdo como fui ya enseñado. Pero si usted lo lee en una lectura natural de los eventos, dice, Cristo viene, se lo voy a volver a leer acá, Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Le verán. Y luego el siguiente versículo, eso es lo que nos dice el Señor, y enviará a sus ángeles. ¿Cuándo? Cuando Él venga, cuando lo estén viendo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta,
y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora yo le he dicho que no seamos dogmáticos. Yo no tengo una posición dogmática en eso, pero la lectura bíblica, al menos a mí me hace entender que ese arrebatamiento también va a ser público, que el Señor nos va a reivindicar públicamente a los creyentes. Léalo, medítelo. Si usted llega a una diferente conclusión, amén. Lo importante es que Cristo viene y lo importante es que se van a dar estos eventos. ¿Cómo se den los detalles? No nos vamos a pelear por eso. También en 1 Tesalonicenses no se nos da un tiempo. Por ejemplo, los 7 años de la tribulación, yo no los veo en 1 Tesalonicenses 4, sino dice que resucitará a los muertos en Cristo nuevamente. Luego nosotros 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, cuando Él viene, en su venida pública, Él nos reúne para recibirle. Leyendo, es la lectura natural. Ahora, si yo le meto esta cronología que nos han enseñado, esta cronología de esas películas de Left Behind, la teología más popular, que un día hablaremos realmente de dónde viene esta teología, de dónde salió, cuándo nació, porque no siempre la iglesia creyó eso. Usted lee tanto el Sermón de los Olivos como 1 Tesalonicenses 4, usted va a ver que sí hay una secuencia, pero no necesariamente la cronología que nos han enseñado. Y la palabra que se usa acá, serán arrebatados en el 17 con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Para recibir es una palabra técnica que se vuelve a usar, que se usaba y se usa en el Nuevo Testamento para cuando un dignatario, alguien importante, venía a visitar una ciudad, la ciudad enviaba una comitiva para recibirlo. Y junto con la comitiva entonces este personaje importante, un rey, un gobernador, un príncipe, esa comitiva entraba junto a él a la ciudad. Esa es la idea y ese es el contexto en que Pablo está escribiendo Primera de Tesalonicenses. Yo voy a terminar acá. Dijimos que es súbita, es pública, que él va a ser reivindicado, pero también va a reivindicar a los fieles, a los creyentes, y vamos a seguir hablando el próximo jueves, Dios mediante. Vamos a repasar estos puntos y vamos a seguir hablando de que la venida de Cristo es sorpresiva como ladrón y es inminente, no eminente. Es las dos cosas, pero es inminente, quiere decir que puede suceder en cualquier momento. Por eso era que la iglesia del primer siglo, por eso es que Pablo escribe como que él esperaba, esa generación esperaba que Cristo viniera en su tiempo. Ahora, lo más importante para terminar, Mateo 24, es que el Señor comienza con una advertencia: mirad que nadie os engañe. Pero también termina el sermón con palabras de advertencia y nos llama a que no seamos sorprendidos, sino que estemos listos. Y esta es la lección más importante para los creyentes, que la venida del Señor, aunque es sorpresiva a nosotros como creyentes, que no nos sorprenda como ladrón, ¿verdad? Ese es el aspecto negativo de la venida de Cristo. Si somos sorprendidos, si Él viene y somos sorprendidos así como el ladrón que no avisa y nos sorprende, entra a la casa. Ahora, por tanto, Mateo 24, 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nos llama a que estemos preparados. Y ese es el punto más importante y la aplicación más importante para usted
para mí, que nos preparemos para que la venida del Hijo del Hombre no nos sorprenda, para que no seamos como la generación de antes del diluvio, sino seamos como Noé, que no nos sorprenda el agua del diluvio como sorprendió a aquella generación, que no nos sorprenda la venida, sino que estemos en Cristo, consagrados, preparados para su segunda venida. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Mi deseo es que no solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra, y que no seamos oidores olvidadizos. Nuevamente, 24:44. Por tanto, también vosotros estad preparados. Eso es lo más importante. No es la cronología de los eventos, es saber que Cristo viene, pero ese conocimiento, esa teología, trae un cambio a mi vida, hace que me prepare, hace que viva con expectativa, hace que me limpie, que me guarde para tener un encuentro con el Cristo de la gloria. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Mañana, viernes, a las 7:30, la exposición, continúa la exposición del libro de Juan con nuestro hermano Fernando Arango, y el día domingo nuestro servicio a las 12:15. Bendiciones.